Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo manejar el Excel para generar esos diagramas de sectores o de barras o de líneas o de expresión XY que utilizamos en estadística. Hay que tener muy presente que para generar un gráfico hace falta dos cosas. Primero, escribirle al Excel la tabla a partir de la cual tiene que leer los datos. Y después decir al Excel dónde tiene que leer esos datos. Aquí, por ejemplo, vamos a empezar con un diagrama de sectores en el que tenemos el consumo de agua según está destinado a la población o industria, refrigeración de centrales de energía o el regadío. Lo que haremos será, una vez escrita la tabla con los datos, vamos a seleccionar la zona donde queremos hacer la gráfica y entonces haremos insertar. Buscaremos el gráfico que queramos, este es el de sectores, este por ejemplo. Es importante que veáis que en las nuevas versiones del Excel aparecen diferentes opciones para el formato. Hay uno muy interesante que es este, en el que ya aparecen los datos en porcentajes. Podemos utilizar, por ejemplo, este como recurso. Otra opción es navegar por todas las opciones que me da la tecla de el más. Si aprieto al más, veré que puedo manejar o cambiar, quitar, por ejemplo, el título del gráfico o volver a ponerlo. Puedo aquí decir que esté encima del gráfico, esté superpuesto en el gráfico, incluso hay más opciones. Podemos cambiar el relleno, podemos cambiar el borde, podemos cambiar el color, etc. También, si seleccionamos aquí, podemos tener etiqueta de datos. Esto es muy interesante porque ahí podemos, aparte de decir dónde queremos los datos, si en el centro o en el extremo izquierdo o lo que sea, podemos ir a más opciones y en más opciones aparece, a veces a la primera no, no responde, pero pinchamos otra vez. Ahora aparece aquí la opción de marcar por porcentaje o marcar por valor. Se ha vuelto a ir. Esto a veces da algunos cuantos problemas. Aquí insistir. Y aquí, pues, aparece el valor. Eso podemos quitar. Otra vez volver a porcentaje. Que aparezcan los dos a nuestra elección. Para hacer un diagrama de barras, pues es básicamente lo mismo. Una vez que tenemos la tabla y seleccionamos, le decimos al programa que inserte un gráfico. Esta opción de gráficos recomendados te muestran todos los tipos de gráficos que podrían ajustarse a esa tabla que hemos tenido. Aquí tenemos una diagrama de barras en horizontal, que no es muy aconsejable. Esta está en vertical. Esta está una superpuesta a otra y luego estaba el de antes, el de sectores. Nosotros vamos a elegir este de aquí. Me parece interesante la opción, la selecciono. Igual que antes, tenemos una variedad de formatos diferentes por si nos gusta alguno de ellos. Voy a pinchar este, por ejemplo. Y igual que antes, puedo escribir el título del gráfico o puedo, igual que antes, seleccionar esta opción y buscar, por ejemplo, que la leyenda esté a la derecha, que esté a la izquierda, etc. Es importante que en el gráfico, por ejemplo, no hayan cosas que sean inservibles, como por ejemplo, aparece aquí series 1, que no sabemos muy bien qué es, con lo cual lo mejor será que lo eliminamos. Hay que tener cuidado porque si eliminamos demasiado, puede que hasta desaparezca todo el gráfico. Volvemos para atrás y sin problemas. Y aquí podemos poner el título. Podemos cambiar el color del fondo pinchando doble clic sobre él. Aquí tenemos el relleno, podemos tener un relleno degradado con diferentes colores. Eso ya es cuestión de trastear. El diagrama de líneas básicamente es pues similar. Tenemos una tabla, le decimos que insertemos un gráfico, nos aparecen varios recomendados. No veo el de líneas, pero yo quiero encontrarlo. Es este de aquí.
le damos a de líneas y nos lo pone. Igual que antes, diferentes formatos, por si queremos alguno que nos guste, aunque también podemos cambiar los colores, etc. Y finalmente, el último que vamos a ver es el de expresión XY. Expresión XY, seleccionamos la zona y el gráfico de XY es este de aquí, donde podemos poner bolitas o un hilo con líneas. Y de la misma forma, cambiar el formato o ir al más y cambiar títulos de ejes, por ejemplo, que aparezcan tanto en el eje X como en el eje Y. Puede aparecer los datos superpuestos en la misma gráfica y muchas más cosas.